Pensábamos de iniciar sobre esta pieza de Xipe Totec, que más obvio obra que ha salido más reconocido de una manera en los últimos 5 años de mi tiraje de obra. La cosa más básica de esta pieza para mí, en una manera en concepto visual, que era un tipo de red arterial, un sistema didáctica de venas y arterias, de una manera de que se construye sobre este sede tan importante, reconocido de modernismo en la Ciudad de México, tanto como su historia social, que es enorme, y del sitio, que fue, pues, ¿qué te digo? Cuando me pidieron hacer algo para este sitio, digo, pues, ¿cómo podemos hacer algo con esto? ¿Y qué podemos hacer para no hacer un cambio o de hacer algo que puede dar algo de uso a un sitio que está, de una manera, seguía muy dañado desde 68 y el masacre de los estudiantes ahí, ¿no? La pieza se llama Xipe Totec, sobre el dios mexica, un dios que se reconocía en muchos lados, en varias maneras, como un bebedor del noche, un sacrificio de trabajar con su piel desollado y dejar un interior fértil para sanar y dar nueva vida en ese sentido. Todo el concepto de buscar una manera de hacer un cubrimiento de mosaicos de pentágonos, que es un tipo de reto para los matemáticos que nunca han podido hacer, porque obviamente si llevas un pentágono no se juntan. El matemático inglés Roger Penrose en los 70s comenzó de romper un esquema, de recortar y reasemblar un pentágono de una manera que podría usar en este caso 2 formas de estos diamantes rombos para rehacer lo que es un pentágono y hacer un tipo de mosaico que se puede cubrir un espacio. Si puedes ver rápidamente, estos no es un patrón simétrica, es algo simétrica que se va periódicamente creciendo infinitamente sin repetirse. Hay ciertos factores que se entretejen dentro de esta obra. Por un lado está una referencia muy clara a la mitología mexica, está inscrita en el título de la obra Xipe Totec, que es esta deidad desollada, que se arranca la piel para hacer posible la fertilidad. Entonces, Tomás, por un lado, que tiene un interés muy claro en la arquitectura, y eso lo vamos a ver en otros trabajos que va a presentar más adelante, y además porque él se formó inicialmente en el campo de la arquitectura, como yo también. Está esta idea de hacerle una piel al edificio. ¿Cómo hacer un monumento en ese lugar que ya está tan cargado de simbología, pero cómo hacer de ese lugar, darle otro tipo de visibilidad y otro tipo de discurso? Entonces, esta idea de la piel, de esa deidad desollada, es la piel que recubre el edificio, pero también es una piel de un sistema circulatorio, de un sistema vascular. Muchos vasos y muchos comunicantes. Bueno, un poco la idea del vaso comunicante es que cuando tienes esta estructura de la tubería y la presión del agua abajo sube en un lado, pues vuelve a subir o bajar de la misma manera en otro. Y yo creo que eso es algo que tiene que ver, bueno, esa es mi lectura muy particular, con esa condición fronteriza también, donde tú estás de alguna manera equilibrando, ¿no?, ese desbalance que puede haber entre una situación y otra, y lo estás haciendo también a través de una combinación muy particular de materiales que van desde el guaje, que es algo que se usa tanto en la cultura popular, en lo que es un trabajo artesanal, con algo extremadamente tecnológico e industrial. Entonces, creo que esa idea de vaso comunicante opera dentro de un sistema cultural, más bien dicho. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante este tipo de trabajo, sobre todo en el contexto y el momento en el que se hace, que es justamente los 90,
en este momento donde ese tema de la identidad está siendo fuertemente trabajado por muchos artistas de las periferias, y cómo Tomás se pone en una situación hasta comprometedora para sí mismo, porque él decide convertirse en un artista. Si bien tiene ya la ventaja, entre comillas, de ser del primer mundo, se muda al tercer mundo y se convierte en un artista del tercer mundo, y comienza a pensar como de esa manera y a problematizar sobre ciertos asuntos que son típicos o más propios de alguien que está trabajando desde las periferias, y tratando también de alguna manera de subvertir ciertos cánones, ciertas tradiciones, etcétera. Entonces hay una especie de resistencia cultural que yo veo inscrita en la obra de Tomás. Esta es una serie de piezas, Invitation to Portage, o como invitación al acarreo, exactamente. Y son 4 elementos de piezas. Esa es la tercera, que tiene que ver con la rueda. La primera tiene que ver, en este caso, la atracción de sangre animal y humana. Pues claro, digo, pero hay 4 tipos de transporte en este caso, que tiene que ver con migración, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con cultivación social, cultural, de civilización básica, de que es que te puedes controlar el agua, te puedes controlar a dónde vives y de cómo vives y de cómo puedes moverse. En este caso hay estos piezas que son 2 cananas con guajes pequeños. Hay el bestia de carga, que en este caso es un caballo con plataforma de un guaje encima, regresando al bicicleta, que es la rueda, y luego brincamos al aire, que fue una pieza de que lancé 50 paracaídas del faro de La Habana para esta inauguración del Bienal. Esa fue una pieza que hice en 94, por cierto, también. Columna interminable, o Endless Column, obviamente reconociendo a Brancusi y su pieza de lo mismo, en referencia a la historia de arte, pero usando la forma de un guaje que se encima uno encima del otro, invertido, construyendo una forma mucho más orgánica de lo mismo. Fue hecho en la planta de Ideal Standard, que nomás quería hacerlo con Ideal Standard porque quería tener su firme en la pieza. Puedes ver que cada pieza, como aquí en esta esquinita de nalguita de este guaje, tiene ese firme que dice Ideal Standard, que lo ves en todos los excusados o muebles de baño. Una exposición muy rápida que hice con Eric Cámara en una escuela de arte en Toluca, que me invitó a hacer algo ahí. Viendo que tenían ahí en el sitio de la escuela, encontré una cantidad de tazas de excusado usados, ahí tirados, y otra columna interminable de una manera con algo muy común y corriente también. Me interesa conectar esta pieza con la anterior que habías mostrado, pero que sí fueron guajes hechos con esta cerámica, y fue en la fábrica Ideal Standard, que además es la fábrica que fabrica estos excusados. Entonces, me parecía interesante esa conexión que existe en estas 2 piezas, probablemente semi-inconexas, pero conectadas en tu inconsciente también. La idea de lo que es Ideal Standard. Ideal Standard puede ser la modernidad de Brancusi. Por supuesto. Y de alguna manera lo estás traduciendo a este otro lenguaje que es totalmente escatológico, pero también es subversivo, pero también de alguna manera recupera parte de esa subversión de Duchamp al utilizar el urinario. Entonces me parece muy interesante la intersección de signos de referencias que hay, por ejemplo, en estos 2 cuerpos de trabajo, sobre todo conectándolo con ese trabajo inicial que haces bajo los auspicios y utilizando las instalaciones de fabricación de una compañía como Ideal Standard. Y yo creo que
bueno, a esta pieza yo le habría puesto ese título también. Gracias, Julieta.